Greetings and blessings to everyone, fellow brothers and sisters, Saludos y bendiciones, queridos hermanos. and also friends. We have lots of friends tonight. Y también a nuestros amigos. Tenemos a muchos amigos con nosotros esta noche. Tonight I will be presenting Esta noche estaré presentando on a very interesting topic. en un tema muy interesante. It's entitled Think Well, Se titula Piensa bien, Live Well. vive bien. This presentation is taken Esta presentación es tomada from a document prepared de un documento que ha sido preparado by the Michigan Conference of the Seventh-day Adventists. por la Asociación de Michigan de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. And it's entitled now, a subsection entitled Strategies for Success. Y esta, de hecho, se subtitula Estrategias para el éxito. In a book written by Stephen Covey Ahora, en un libro escrito por el autor Stephen Covey, by the title Seven Habits of Highly Effective People, que se titula 7 hábitos de gente altamente efectiva, we are taken step by step se nos lleva paso a paso into understanding how to develop en cuanto al entendimiento de cómo desarrollar good habits such as integrity, buenos hábitos, como por ejemplo la integridad, honesty, la honestidad, fairness, el ser justos and such. y otros de este tipo. But the methodology Pero la metodología that is used consists on having us learn to know, to realize esta metodología consiste en hacernos dar cuenta for us to know that we need to answer the question of what we need to know y darnos cuenta de darle respuesta a ciertas preguntas, como qué necesitamos saber, what we need to be motivated, qué necesitamos para que nos motive, and there's another vital element. y hay otro elemento vital. We need to be able Tenemos que ser capaces to fulfill those good habits. de cumplir esos buenos hábitos. So this book answers the questions Así que este libro responde a las preguntas of what, sobre qué, how, cómo, the motivation, motivación and the ability or empowering. y también la habilidad o el poder. This just parallels the Bible. Y esto es un paralelo a lo que está en la Biblia. Do you see? ¿Pueden verlo? The Bible tells us what God wants for La, us. la Biblia nos dice qué es lo que Dios quiere para nosotros. And it also tells us how to accomplish it. Y también nos dice cómo lograrlo. The Holy Spirit motivates us. El Espíritu Santo nos motiva. And not just that, it empowers us to realize. Y no solamente eso, nos da el poder para hacerlo. So the Bible is the number one book. Así que la Biblia es el libro número 1. And it does this through using 3 keys. Y esto lo hace utilizando 3 llaves. Tonight, Esta noche we will concentrate on the first 2 keys, nos vamos a concentrar en las 2 primeras llaves. but not to be short on the third one. Pero para no quedarnos cortos con la tercera, I will quickly elaborate on the third one before we go into the first 2. yo voy a elaborar rápidamente en esta tercera llave antes de que nos concentremos en las 2 primeras.
Most of us here understand La mayoría de nosotros aquí presentes entiende what the lifestyle consists on. de en qué consiste el estilo de vida. But it's not just nutrition and exercise. Pero no es solamente la nutrición o el ejercicio. It is also reading inspirational material. Es también la lectura de material inspiracional. It's also cultivating a positive speech and also thoughts. Es también el cómo tener un habla y un pensamiento positivo. Did you know that if we cultivate positive thoughts, ¿Saben ustedes que si nosotros cultivamos pensamientos positivos, we could withstand temptation? podemos soportar tentaciones? Yes. Sí. Positive thoughts are deterrents to temptation. Los pensamientos positivos son como desvíos para la tentación. Those are the positive thoughts that the Bible teaches. Y esos son los pensamientos positivos que la Biblia enseña. God's promises. Las promesas de Dios. Another part of lifestyle is stress management. Otro aspecto del estilo de vida es el manejo del estrés. Avoiding addictive substances such as caffeine, También el evitar sustancias que son adictivas, por ejemplo la cafeína. now you get it, it's good practices. Y ustedes pueden darse cuenta, es el hecho de tener unos buenos hábitos. Very good. Muy bien. These principles Estos principios are not only powerful tools no son solamente herramientas poderosas to help us overcome bad habits and addictions. para poder ayudarnos a sobreponernos a adicciones o también a malos hábitos, They're also useful for a successful and happy life. sino que también son herramientas que nos ayudan para tener una vida exitosa. They're simple. Son bastante simples, They're not easy, but they're simple and powerful. no son fáciles, pero sí son simples y poderosas. The first key, La primera llave. we want to create a connection Queremos crear una conexión by accepting God in our life. al aceptar a Dios en nuestras vidas. And I really feel reassured when I find things supported by the Bible. Y yo, en este sentido, es algo que me da seguridad cuando yo encuentro cosas que están apoyadas en la Biblia. So in Proverbs 3, chapter 3, verse 5 and 6, Así que en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6, I will read, y yo lo voy a leer. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge him in all your ways, and he shall straighten your paths. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Don't we know that it's important to be connected with Jesus? ¿No acaso sabemos que es importante que nosotros estemos conectados con Jesús? Jesus told his disciples in John 15:5, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:5 no branch can bear fruit by itself. que ninguna rama puede dar fruto por sí misma. It must be and remain connected to the vine. Debe estar conectada y debe permanecer conectada con la vid. Yes, and we also want to keep connected with God through prayer. Y también queremos estar conectados con el Señor a través de la oración. Many of you have read the book Steps to Christ. Quizás muchos de ustedes han leído el libro Camino a Cristo. And there on page 93,
I will read what it's written by Ellen G. White. Y allí en la página 93, en su versión inglesa, yo quiero leer lo que su autora, Elena G. White, escribió. Prayer is the opening of the heart to God as a friend, La oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo. not that it is necessary in order to make known to God No que esto sea necesario para hacer conocer a Dios what we are, lo que somos, but in order sino to enable us to receive Him. para que podamos nosotros recibirle. Prayer La oración does not bring God down to us, no trae a Dios a nosotros, but brings us up to Him. sino que nos eleva a Dios. Such beautiful words. Qué palabras tan hermosas. And we should trust that as being truth because it is. Y nosotros deberíamos confiar en esto como verdad porque lo es. Another proof that prayer really connects us with God Otra prueba de que la oración realmente nos conecta con Dios and we can benefit from that y que nosotros podemos beneficiarnos de ello by having God cleanse us from all destructive habits. es permitirle a Dios que nos limpie de todo hábito destructivo. This is found in Ezekiel 36:29. Y esto se encuentra en Ezequiel 36:29. I will just read a short phrase that says, I will deliver them on all their impurities. Y yo quiero sencillamente rescatar una parte de ese versículo. Yo los libraré de todas las impuridades o inmundicias. So God can cleanse us. Así que Dios puede limpiarnos. Here is another way to connect with God, which is through studying the Bible. Aquí hay otra forma en la cual nosotros podemos conectarnos con Dios y es a través de su palabra, la Biblia. The Bible gives us instructions La Biblia nos da instrucciones for how to live. sobre cómo vivir, It gives insight and understanding nos da vislumbre, nos da entendimiento of the life's broad picture de la amplitud de la vida, and also details about life. pero también nos da detalles sobre nuestra vida. We can read in Psalm 119, verse 130, where we find evidence for this. Y nosotros podemos leer en el Salmo 119, 130, una evidencia de esto. It says, Dice, the unfolding, or in other words, a clear explanation of your words give light. It gives understanding to the simple. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Today, there are many fables and deceiving currents of thought. Hoy día hay muchas fábulas y hay también muchas corrientes de pensamiento que son engañosas. One of those is secular psychology. Y una de ellas es la psicología secular. There is a book written by Magna Parks. Hay un libro escrito por la autora Magna Parks. She's a PhD, a Christian psychologist, Ella tiene un doctorado, un PhD en psicología cristiana. and her book is entitled Christians Beware. Y ella tiene un libro que se titula Cristianos, estad advertidos. The Dangers of Secular Psychology. Los peligros de la psicología secular. If you are interested, this book is available at the ABC. Y de hecho, si usted está interesado en adquirir este libro, puede consultar en su librería adventista más cercana. The Adventist Bookstore, yes.
And there she unmasked all the fallacies that are currently believed by many, even some Christians. Y de hecho, en ese libro, la autora toma el tiempo para desglosar todas esas falacias que son creídas por muchos, incluyendo algunos cristianos. We have to recognize that we have made mistakes through our lives. Y nosotros tenemos que reconocer que hemos tenido errores a lo largo de nuestras vidas. But God's grace is sufficient Pero la gracia de Dios es suficiente to cover those mistakes and give us perseverance. para cubrir esos errores y para darnos perseverancia. Perseverance through the journey of life. Perseverancia en ese camino de vida. And this is backed by 2 Corinthians 5:17. Y esto está precisamente en 2 de Corintios 5 y versículo 17. I will read. Y se lee así, 2 de Corintios 5, versículo 17. So, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things have passed away. Behold, all things have become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Could it be time for us to make things right? ¿Será que es tiempo para nosotros para enderezar las cosas? I believe so. Yo creo que es así. The Jewish community remembers La comunidad judía recuerda Yom Kippur, el día del Yom Kippur, which is the Day of Atonement, que es el día de la expiación. the day to make amendments, Es un día para reconciliar, the day to correct, es un día para corregir, to reconcile. para reconciliar. And we, for us as Christians, Y para nosotros como cristianos, every day cada día it's the Day of Atonement. es un día de expiación. We need to be right with God. Tenemos que estar en una posición correcta con Dios. And as you will see Y como van a ver, in the second key, en la segunda llave, we need to be right with others. también tenemos que estar en una buena posición con otros. This second key Esta segunda llave recognizes that we were created to be in community with each other. reconoce que nosotros hemos sido creados para estar en comunidad, para tener contacto y relacionarnos unos con otros. And as much as possible, Y en la medida de lo posible, it's important for us es importante para nosotros to create a supportive community. el crear una comunidad de apoyo. We are to surround ourselves with people Nosotros debemos rodearnos con personas that encourage and support us, que nos apoyen, que nos animen, especially when we are trying new good habits. especialmente cuando estamos tratando de alcanzar nuevos hábitos. There is a trend in North America, Hay una tendencia en Norteamérica and it's sad that it's also infiltrating into the Christian world. y es algo triste que esta tendencia se está infiltrando en el mundo cristiano. 1 out of 4 Americans 1 de cada 4 norteamericanos has divorced their parents. se ha divorciado de sus padres. There are blogs where people call toxic parents. De hecho, hay páginas, blogs, donde la gente habla de los padres tóxicos. They cancel their parents out of their lives. Y ellos prácticamente han cancelado a sus padres fuera de sus vidas. And it's done through blocking the parents from their cell phone, Y esto se hace bloqueando a los padres de sus contactos en sus teléfonos, emails. de sus correos electrónicos. And this is stemmed many times Y esto muchas veces
from a real or perceived childhood full of abuse. Esto, en la mayoría de los casos, ocurre con personas que han tenido una niñez donde hay un abuso real o donde se ha percibido abuso. It is because as adolescents and young adults realize that their parents were not perfect, Esto ocurre cuando los adolescentes, cuando los jóvenes se dan cuenta que sus padres no fueron perfectos. and then they start blaming their parents for anything bad that happens to them. Y entonces ellos empiezan a culpar a sus padres por cualquier cosa que les ocurra a ellos. Have you found yourself sometimes saying or doing ¿Será que alguna vez te has encontrado en la posición donde has dicho o has hecho something that you saw your parents do, hacer algo o decir algo que viste a tus padres decir o hacer también? or even something that you really didn't appreciate back then? O algo que en el momento que ocurrió no tuviste aprecio por eso que pasó. Maybe the way they arrange things in a bookcase, De repente las cosas en como ellos arreglaban los libros en un librero. but we cannot separate our emotional life from our past, from our parents. Pero la verdad es que nosotros no podemos separar nuestra vida emocional de nuestro pasado, de esa vida que vivimos con nuestros padres. We always carry their memory and the good things that they taught us. Siempre llevamos con nosotros la memoria de nuestros padres y las buenas cosas que ellos nos han enseñado. So it is important Así que es importante that if there are things that we believe that are wrong with our parents, that we que si nosotros creemos que hay cosas que no estaban bien con nuestros padres, need to ask the Lord tenemos que pedirle al Señor to help us forgive. que nos ayude a perdonar. Yes. Sí. When we associate with people who have positive attitudes, Ahora, cuando nosotros nos asociamos con personas que tienen una actitud positiva, they also have problem-solving skills. estas personas también tienen habilidades para la resolución de problemas And also cultivate healthy relationships. y generalmente cultivan relaciones sanas. We can learn from people like that. Y nosotros podemos aprender de personas como ese tipo. And it pays to connect with people like that. Y toma entonces de nosotros el conectarnos con ese tipo de personas. They become a positive influence. Oh, David, por ejemplo, tiene una influencia positiva. Yes. Positive people become. Las personas se vuelven entonces una influencia positiva. So here's a question for you. Ahora, aquí hay una pregunta para ustedes. Is there someone you need to forgive? ¿Será que hay algo en tu vida a quien tienes que perdonar? There's an old saying, Ahora hay un refrán when you forgive, que dice, cuando perdonas, you release a prisoner. tú liberas a un preso. And that prisoner is you. Y el preso eres tú. Surprising, right? Es algo que nos sorprende, ¿cierto? Yes. I recall Ahora, yo recuerdo, there's a video in the internet. hay un video que se encuentra en la internet It's called An Angry Bee. que se titula Una abeja molesta. It's a story about Es about forgiveness. una historia sobre el perdón. It's a short video and it's intended for kids. Y es un video corto, de hecho es para niños, And it shows how a colony of bees y este video muestra cómo una colonia, un panal de abejas, lives happily until
vive felizmente hasta there is a negative encounter between two of the bees. que hay un encuentro negativo entre dos de las abejas del panal. And one bee Y una abeja decides to hold the grudge. decide guardar el rencor. And in the video, it changes color to red. It's no longer yellow and black. Y de hecho, en el video, esa abejita ya no es amarilla y negra como una abejita, sino que ella cambia de color. Ahora ella es negra y roja. Yes, and it remains isolated. Pero esa abejita permanece sola. Instead of going to the flowers and doing all the daily routines of a bee, En vez de ir de repente a las flores y hacer todas las rutinas que hace una abeja, it stays by itself, ella permanece sola consigo misma, nurturing that anger. nutriendo esa rabia. The rest of the bees El resto de las abejas fly everywhere. están volando por todas partes. You can even see them going up in the air. De hecho, usted puede imaginarse, ellas están volando en el aire. And in my imagination, Y en mi imaginación, I could see these Christians singing together, praising God, yo me imagino a estas abejitas como esos cristianos que oran juntos, que alaban al Señor, having Holy Communion, que tienen una comunión santa con Dios, while the bee that is angry is left alone. mientras que esa abejita, la abejita que está irada, está aislada. But one day, Pero un día, that red bee decides to change and forgive. esa abejita roja decide cambiar, decide perdonar. And then its colors goes back to the original yellow and black. Y de hecho, su color original regresa. Ya no es abejita roja, ya ahora regresa a ser una abejita amarilla y negra. And harmony returns to the bee Y la armonía regresa a esa abeja. and the whole community. Y por supuesto, a toda la comunidad. There is more evidence Ahora hay más evidencia that when we forgive, que cuando nosotros perdonamos, we enjoy a better physical and mental health. nosotros disfrutamos de una salud física y mental mucho mejor. There is a story, Hay una historia, and it's a true y story. de hecho es una historia verdadera. A lady had a son which she cared and loved a lot. Esta dama, esta mujer, tuvo un hijo el cual ella cuidó y amaba muchísimo. She educated that son, Ella educó a este hijo and one day, as the son was growing, he decided to make major decisions. y una vez que este joven ya crece, él decide tomar una decisión mayor. One of these decisions beyond his career was to get married. Y una de estas decisiones, además de escoger su carrera, era el casarse. This did not please the mother. Esto no complació a la madre She was very angry, y ella estaba muy molesta. much like that red bee. Ella parecida a esa oveja roja. Did you know that it took 25 years ¿Saben ustedes que tomó 25 años before that bee, that red bee in the form of a mother, antes que esa abeja roja, pero en forma de madre, returned back to the natural color and forgave? regresara a su color natural y ella perdonara? In 25 years, En 25 años, she missed a lot ella se perdió de mucho. of the interaction of her family, extended family, now that her son had children. Se perdió de mucho de su familia extendida. ¿Por qué? Porque ahora su hijo tenía hijos.
the good part is that she eventually forgave. Ahora, la cosa buena es que eventualmente ella perdonó, Except that it took 2 cancers con la excepción de algo más. Esto tomó 2 cánceres before she realized she had to forgive. antes que ella se diera cuenta que tenía que perdonar. This might be an extreme case, Ahora, esto puede parecer un caso extremo and I hope none of you have to go through this. y yo oro para que ninguno de ustedes tenga que pasar por esta situación. Yes, we are not condoning abuse, Ahora, nosotros no estamos condonando el abuso, but there is a part for forgiveness. pero hay también un lugar para el perdón. And forgiveness takes humility. Y el perdonar toma el ser humilde, necesita ser humilde. Here's another story. Aquí hay otra historia. A teenager, Un adolescente, his parents divorced. sus padres se divorcian He holds that pain. y él tiene adentro ese dolor. He goes through life Él pasa por la vida knowing many potential life partners, conociendo, interactuando con posibles parejas, but none was good enough. pero ninguna era lo suficientemente buena. He's now in his past, in his perhaps 40s, 50s, Este joven ya tiene más de 40, más de 50 and very sociable y es una persona muy sociable, to the point that hasta el punto he fills his social life gossiping. que él llena su vida social con el chisme. His bitterness Su amargura, that started with his parents' divorce que comenzó con el divorcio de sus padres, now is translated ahora se traslada to helping destroy homes, se traslada a la destrucción de hogares gossiping, a través del chisme helping people be apart, y creando separación entre las personas, even promoting divorce. aún promoviendo el divorcio. Do you see how important it is to forgive? ¿Pueden ver lo importante del perdón? When we do not forgive, Cuando nosotros no perdonamos, we cause lots of damage, nosotros causamos mucho daño, inner and around. tanto dentro de nosotros como alrededor de nosotros. Humility is the opposite of pride. Ahora, la humildad es lo opuesto al orgullo It is the absence of a spirit of revenge. y es la ausencia de ese espíritu de venganza It is the ability y es la habilidad to reflect objectively, para poder reflejar o reflexionar objetivamente and take into account y tomar en cuenta the needs and perspectives of others. las necesidades y las perspectivas de otras personas. Have you seen someone that thinks they're always right? ¿Ustedes han conocido personas que siempre creen que tienen la razón? Forgiveness is crucial, El perdón es crucial and we need to experiment it. y nosotros debemos experimentarlo. God has promised Dios ha prometido that He will set us apart from our sins que Él nos va a separar de nuestros pecados, as far as east is from the west. tan lejos como el este está del oeste. We have 3 Bible verses to prove that. Y tenemos 3 versículos bíblicos para probarlo. Here it is, the first one, Aquí tenemos el primero. 1 John 1:9. Está en primero de Juan 1:9. I will read it.
Y vamos a leerlo. If we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just and will forgive us our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and purify us from all unrighteousness. y limpiarnos de toda maldad. Here's the second one. Aquí viene el segundo. It is found in Psalm 103:12. Está en el Salmo 103, versículo 12. I will read. Y vamos a leerlo. It says, as far as the east is from the west, ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? so far has removed, Hizo alejar, so far has He removed our transgressions from hizo, us. hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. And we can believe it's the word of God. Y nosotros podemos creerlo. Esta es la palabra de Dios. The third one is in Hebrews 10:12. Y el tercero está en el libro de Hebreos. Hebreos 10, versículo 12. I will read. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Yes, we can trust that these promises are true. Y nosotros podemos confiar que estas promesas son verdad. But God knows we can never pay completely Ahora, Dios sabe que nosotros nunca podremos pagar completamente the debt for certain mistakes made. la deuda por algunos errores que se han cometido. So there are consequences too. Así que hay también consecuencias. He also knows Él también sabe that those who have hurt us que aquellos quienes nos han herido will not be able to pay the debt they owe us. tampoco van a poder pagar la deuda que nos deben. That makes me think about another true story. Y eso me trae a la memoria otra historia que es verdadera. This young girl Esta jovencita grew in a Christian home. creció en un hogar cristiano They taught her the ethics of work. y a ella le enseñaron la ética del trabajo. But as she grew up, Pero a medida que ella fue creciendo, she was exposed ella fue expuesta to the secular psychology. a esa psicología secular. So she started blaming her parents Así que ella comenzó a culpar a sus padres for any flaws she saw in her life. por cualquier pérdida que ella sufría en su vida. And not just that. Y no solamente eso, She started feeling compassion ella empezó a sentir compasión. for a child that she perceived as a potential victim. Ella empezaba a sentir compasión por cualquier niño que ella percibía que podía ser potencialmente una víctima. A victim she thought she had been Una víctima que ella pensaba que ella había sido while growing up. mientras que ella crecía. So she tried to protect this child Así que ella pues trataba de proteger a este niño and start looking flaws in their parents. y empezó a ver también defectos en sus padres, The parents of that child, los padres de ese niño. and try to manage their lives Y trataba entonces de manejar la vida de estos seres to the point hasta el punto to convince one of the parents para convencer a uno de los padres to initiate a divorce de iniciar un divorcio because the other parent did not have good parental skills. de iniciar un divorcio, de separarse. ¿Por qué? Porque
el otro padre de ese niño no tenía, de acuerdo a ella, unas buenas habilidades paternas. Do you see how damaging it is? ¿Usted puede ver lo peligroso de esto? How can someone destroy not just one life, their own life and others' lives? No solamente que esto puede destruir una vida, una persona puede destruir su propia vida y la vida de otros. Many times, by not forgiving, Muchas veces, al no perdonar, forgiving others, el perdonar a otros, forgiving ourselves, perdonarnos a nosotros mismos and accepting God's forgiveness, y aceptar el perdón de Dios, we can ruin many lives, nosotros al no hacerlo arruinamos muchas vidas, including ours. incluyendo la nuestra. We must forgive. Debemos perdonar. In conclusion, I want to share with you Ahora, concluyendo, yo quiero compartir con ustedes these very straightforward steps. estos pasos que son bastante directos. As you see, the first one says, face your anger. Y el primero, tal como lo pueden ver en pantalla, enfrenta tu ira. How many times do we deny? ¿Cuántas veces nosotros negamos We deny our feelings. nuestros sentimientos? We're not honest with ourselves. No somos honestos con nosotros mismos. We cannot fool God. No podemos burlar a Dios ni engañar a Dios. He reads our thoughts. Él lee nuestros pensamientos. And thanks for the Holy Spirit, Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, because He's the one that is talking to our minds. porque Él es quien habla a nuestras mentes. Perhaps, is He talking to your mind tonight? Quizás está el Espíritu Santo esta noche hablándote. Perhaps there is someone you need to forgive, Quizás hay alguien a quien usted tiene que perdonar. or you feel someone has not forgiven you. O quizás usted siente que alguien no lo ha perdonado a usted. I am sure that the minute you ask God Yo estoy segura for forgiveness, que en el minuto que usted le pide a Dios ese perdón, He will grant it, Él lo va a dar. and you will have peace, Y tú vas a tener paz, total peace. paz total. The second point, El segundo punto, also very direct. también muy directo. Ask God for the gift of forgiveness. Pídele a Dios el don del perdón. I am a witness. Yo soy testigo. God will grant the gift of forgiveness Dios puede dar ese don de perdonar if we ask. si nosotros le pedimos. How do I know? ¿Cómo sé yo esto? If I'm praying for someone I'm having trouble forgiving, Si yo estoy orando, quizás por una persona por la cual tengo problemas para perdonar algo, and I see that days, weeks are passing by, y veo que días y semanas pasan, and I still remember with pain y yo todavía recuerdo con dolor the offense, la ofensa que se me hizo, I have not forgiven. eso significa que yo no he perdonado. But I recall Pero yo recuerdo having asked God to grant me the gift of forgiveness. haberle pedido a Dios que me diera ese don de perdonar. And I was surprised. Y yo me sorprendí. One day, Un día, my feelings were totally peaceful when I remembered the offense. un día, cuando yo recordé esa ofensa, mi corazón, mis sentimientos estaban totalmente en paz. That's when I knew God had granted me Y entonces allí, cuando yo sé que Dios me ha dado the answer to that prayer. la respuesta a esa oración. But third point, Pero vamos al tercer punto. we have to decide to forgive those who have harmed us. Tenemos
que decidir perdonar a aquellos quienes nos han herido. This is not a passive thought. Esto no es un pensamiento pasivo, It requires action. requiere acción. Whatever it takes. Y lo que sea lo que cueste. Because our salvation is at stake. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está en juego. Remember what the Lord's Prayer says? Recuerda lo que dice la oración modelo del Señor. Forgive us Perdónanos our debts, nuestras deudas, just as we forgive our debtors. así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. So, as Christians, Así que como cristianos we are called to forgive, somos llamados a perdonar. not to judge to see if anyone deserves our forgiveness, No es que nosotros vamos a juzgar y decir si esa persona merece o no perdón. leave that to God. Déjelo eso a Dios. We must forgive. Debemos perdonar. The fourth, El cuarto punto, actively forgive. y es perdone activamente. Whatever the circumstances, Cualquiera sea la circunstancia, the Lord will answer your prayer el Señor va a dar respuesta a tu oración and He will grant the opportunity y Él va a darle a usted la oportunidad to show that you have forgiven. para mostrar que ha perdonado. Even if that person already passed away, Aun si esa persona de repente ya ha fallecido, it's you and God. es algo entre tú y Dios. It's that direct connection. Es una conexión directa. There's no one in between, No hay más nadie en esa conexión. and He is faithful. Y Él es fiel. The fifth, El quinto punto, discover how it feels to be liberated. y es descubre qué se siente cuando se es libre. Isn't this a battle of faith? Ahora, ¿no es esta una batalla de fe? Yes. Sí. We are battling the enemy Y nosotros estamos batallando contra el enemigo. because the enemy is trying to say, stay the way you are. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, no, quédate como estás. There's no reason to change. No hay razón para ningún cambio. They will not change. Why would you change? Ellos no van a cambiar. Entonces, ¿para qué tú vas a cambiar? So, Así, listen to the Holy Spirit. escuche a la voz del Espíritu Santo. The Holy Spirit wants reconciliation, El Espíritu Santo busca reconciliación. wants atonement, Él quiere reconciliación. at-one-ment. Y eso es expiación. Volver uno. Not just with God, Y esta no solamente con Dios, but among each other. sino también entre nosotros. God loves us. Dios nos ama He's going to miss us in heaven y Él nos va a extrañar en el cielo. if we allow an unforgiving spirit Si nosotros permitimos que un espíritu no perdonador prevent us from getting there. nos sea de prevención para llegar al cielo. I'm asking you Así que yo les estoy pidiendo in your heart en su corazón, to make a decision tonight tome una decisión esta noche. to forgive, Perdone to do whatever it takes y hacer lo que sea necesario to ask the Lord to empower you y pedirle al Señor que le dé poder to fulfill His plan in your life. para cumplir el plan que Él tiene en su vida. And let's win this battle Y vamos a ganar esta batalla with Christ. con Cristo. I will want to conclude with the words of the psalmist Yo quisiera concluir con las palabras del salmista in Psalm 19, en el Salmo 19, verse 14. versículo 14.
And I will pray for your decision. Y yo voy a orar por su decisión. Let us pray. Vamos a orar. Let the words of my mouth Que los dichos de mi boca and the meditation of my heart y la meditación de mi corazón be acceptable sean gratos in thy sight, O Lord, delante de ti, oh Jehová, my strength roca mía and my redeemer. y redentor mío. Lord, Señor, you are a redeemer. tú eres un redentor, You are a champion. tú eres un campeón. And in this battle, Y en esta batalla, please fight for us. por favor, pelea por nosotros. Rebuke the enemy. Señor, reprende al enemigo. Allow us to forgive like you did in the cross. Y Señor, permítenos perdonar así como tú lo hiciste en la cruz. Not just past offenses, No solamente el pasar las ofensas, but offenses perhaps in the present. incluso ofensas quizás ahora en el presente. Lord, we submit our lives to you. Señor, queremos someter nuestras vidas a ti And in humble prayer, y en una oración con humildad, grant us a forgiving heart. danos un corazón que pueda perdonar. In Jesus we ask this. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.